Día 322. Oremos por Jordania. Ezequiel capítulo 42. Después aquel hombre me llevó al patio y me hizo entrar en el edificio de cuartos que estaba al norte, en la parte posterior del templo, frente al patio. Por el lado norte el edificio medía 50 metros de largo y 25 metros de ancho. Tenía 3 pisos. Por un lado daba al espacio abierto que medía 10 metros de ancho y por el otro daba al piso empedrado del patio exterior. Frente a los cuartos había un pasillo de 5 metros de ancho y 50 de largo. Las puertas de los cuartos daban al norte. Los cuartos del piso superior eran más pequeños que los del piso intermedio y estos eran menores que los de la planta baja, porque el piso de arriba no tenía columnas como el piso de abajo, por eso se iban haciendo más angostos. Los cuartos que daban al patio medían todos juntos 25 metros de largo, lo mismo que el muro que tenían enfrente. Los cuartos que daban hacia el templo medían todos juntos 50 metros de largo. A la planta baja de esos cuartos se podía entrar solo por el lado oeste del patio. Por el lado sur había otro edificio de cuartos. Esos cuartos estaban detrás del templo y también a lo largo del muro del patio. En todo eran iguales a los del lado norte. A estos cuartos del lado sur se podía entrar solo por el lado este, por donde comenzaba el patio frente al muro. Aquel hombre me explicó lo siguiente. Los cuartos del lado norte están destinados a un uso especial, lo mismo que los del lado sur, que están frente al patio. Los sacerdotes comen allí las ofrendas que se presentan a Dios. Como son lugares muy especiales, allí también se llevan todas las ofrendas que se presentan a Dios. Cuando los sacerdotes salen de esos cuartos, después de haber cumplido con sus servicios, deben dejar allí sus vestiduras especiales de sacerdotes. No se les permite salir con esas vestiduras al patio donde está el pueblo, sino que tienen que cambiarse de ropa. En cuanto el hombre terminó de medir el templo, me sacó por la puerta que da al este y empezó a medir la muralla. Luego midió los 4 lados de la muralla y cada lado medía 250 metros de largo. Esta muralla servía para separar el templo del resto de la ciudad. Ezequiel capítulo 43. Aquel hombre me llevó a la entrada del este y vi que venía el poderoso Dios de Israel. A su paso se oyó un fuerte ruido, como cuando el río lleva mucha agua y la tierra se cubrió de luz. Al ver esto, me acordé de lo que Dios me había mostrado cuando vino a destruir a Jerusalén. Todo esto era muy parecido a lo que él me dejó ver junto al río Quebar. Yo me incliné hasta el suelo, mientras Dios entraba con gran poder en el templo por la puerta del este. Entonces su espíritu me puso de pie y me llevó al patio. Allí me di cuenta que la grandeza de Dios había llenado el templo. El hombre se paró a mi lado. En ese momento oí que alguien me hablaba desde el templo. Me decía, Ezequiel, hombre mortal, en este lugar he puesto mi trono. Aquí es donde yo reino y donde vivirá para siempre con los israelitas. No hay otro Dios como yo. No voy a permitir que ni ellos ni sus reyes vuelvan a serme infieles, ni que me falten al respeto adorando a sus reyes muertos. Tampoco volverán a construir sus palacios junto a mi templo, separados solo por una pared. Sus infidelidades me ofenden, puesto que yo soy un Dios diferente. Tanto me hicieron enojar que por eso los destruí. Sin embargo, si me son fieles y y no vuelven a adorar a sus reyes, yo viviré siempre con ellos. Anda, y di a los israelitas cómo debe ser el templo y sus salidas y entradas. Muéstrales la forma correcta y las medidas que deben tener. Descríbeles todo esto para que lo hagan tal como te lo he ordenado. Enséñales también todos los mandamientos que te he dado para que los obedezcan y se avergüencen de sus malas acciones. Esta es la ley del templo. Todo el terreno en la parte alta de la colina que rodea el templo será declarado un lugar santo. El altar tenía una forma casi piramidal y estaba hecho de 3 cuadrados de diferentes medidas. La parte inferior medía 7 metros por lado y 1 metro de alto.
aunque por causa del canal que rodeaba el altar solo se veía medio metro. La parte central era cuadrada y medía 6 metros por lado y 2 metros de alto. La parte superior, donde se quemaban las ofrendas, era cuadrada, medía 2 metros por lado y tenía 2 metros de altura. Por la parte de arriba sobresalían 4 ganchos en forma de cuernos. Los escalones para subir al altar daban hacia el este. Luego aquel hombre me dijo: el Dios de Israel ordena hacer lo siguiente. Cuando el altar ya esté listo para rociarlo con sangre y presentar en él las ofrendas, solo podrán acercarse al altar y servirme los sacerdotes descendientes de Sadoc. Tú les darás un ternero para que me lo presenten como ofrenda por el pecado. Yo, el Dios de Israel, lo ordeno. Después de eso, purificarás el altar con un poco de la sangre del ternero. La rociarás en los 4 ganchos del altar y en las 4 esquinas de la parte superior y alrededor de todo el borde. Luego tomarás el ternero que se ofrendó por el pecado y lo comerás afuera del templo en el lugar señalado. El segundo día presentarás como ofrenda por el pecado un cabrito sin defectos, y los sacerdotes harán lo mismo que hicieron con el ternero para purificar el altar. Una vez que hayan presentado estas ofrendas, tomarás un ternero y un carnero que no tengan ningún defecto y me los presentarás como ofrenda. Los sacerdotes les echarán sal y los quemarán por completo en mi honor. Durante 7 días me presentarás diariamente como ofrenda por el pecado un cabrito, un ternero y un carnero que no tengan defecto. Cada día los sacerdotes purificarán por completo el altar y así quedará consagrado a mi servicio. A partir del 8º día, los sacerdotes podrán presentarme las ofrendas que ustedes lleven para quemarlas en mi honor y las ofrendas para pedirme salud y bienestar. Entonces yo los aceptaré a ustedes con mucho gusto. Yo, el Dios de Israel, lo afirmo. Lucas capítulo 8. Jesús les contó una historia a sus discípulos para enseñarles que debían orar siempre y sin desanimarse. Les dijo: en una ciudad había un juez que no tenía miedo de Dios ni de la gente. Allí también había una viuda que siempre lo buscaba y le decía: por favor, haga usted todo lo posible para que se me haga justicia en la corte. Al principio, el juez no quería atender a la viuda, pero luego pensó: esta viuda molesta mucho, aunque no le tengo miedo a Dios, sí me importa la gente, ni me importa la gente, la voy a ayudar. Si no lo hago, nunca dejará de molestarme. Jesús agregó: fíjese lo que dijo ese mal juez. ¿Creen ustedes que Dios no defenderá a las personas que Él eligió y que día y noche le piden ayuda? ¿Creen que tardará Él en responderles? Claro que no, sino que les responderá de inmediato. Pero cuando yo, el Hijo del Hombre, regrese a este mundo, ¿acaso encontraré gente que confíe en Dios? Una vez Jesús estuvo hablando con unas personas de esas que se creen muy buenas y que siempre están despreciando a los demás. A estas, Jesús les puso este ejemplo. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era fariseo y el otro era cobrador de impuestos. Puesto de pie, el fariseo oraba así: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Ellos son ladrones y malvados y engañan a sus esposas con otras mujeres. Tampoco soy como ese cobrador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana y te doy la 10ª parte de todo lo que gano. El cobrador de impuestos, en cambio, se quedó un poco más atrás. Ni siquiera se atrevía a levantar la mirada hacia el cielo, sino que se daba golpes en el pecho y decía: Dios, ten compasión de mí y perdóname por todo lo malo que he hecho. Cuando terminó de contar esto, Jesús le dijo a aquellos hombres: les aseguro que cuando el cobrador de impuestos regresó a su casa, Dios ya lo había perdonado, pero al fariseo no, porque los que se creen más importantes que los demás son los menos valiosos para Dios. En cambio, los más importantes para Dios son los humildes.
Algunas madres llevaron a sus niños pequeños para que Jesús pusiera su mano sobre sus cabezas y los bendijera. Pero los discípulos comenzaron a reprenderlas para que no los trajeran. Entonces Jesús llamó a los niños y les dijo a sus discípulos: dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que la persona que no confía en Dios como lo hace un niño, no podrá entrar en el reino de Dios. Un líder de los judíos fue a ver a Jesús y le preguntó: tú, que eres un maestro bueno, dime, ¿qué cosa debo hacer para tener vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué dices que soy bueno? Solo Dios es bueno. Tú conoces bien los mandamientos: no seas infiel en el matrimonio, no mates, no robes, no mientas para hacerle daño a otra persona, obedece y cuida a tu padre y a tu madre. El líder le dijo: he obedecido todos esos mandamientos desde que era un niño. Jesús le respondió: solo te falta hacer una cosa. Vende todo lo que tienes y dales ese dinero a los pobres. Así, Dios te dará un gran premio en el cielo. Luego ven y conviértete en uno de mis seguidores. Cuando el líder oyó esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Jesús lo miró y dijo: qué difícil es que una persona rica entre en el reino de Dios. En realidad, es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para una persona rica entrar en el reino de Dios. La gente que estaba allí y que oyó a Jesús preguntó: entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús le respondió: para la gente es imposible, pero todo es posible para Dios. Pedro le dijo: recuerda que nosotros dejamos todo lo que teníamos y te hemos seguido. Jesús le respondió: les aseguro que si alguno ha dejado su casa, su esposa, sus hermanos, sus padres o sus hijos por ser obediente al reino de Dios, sin duda recibirá aquí mucho más de lo que dejó. Además, cuando muera, vivirá con Dios para siempre. Jesús se reunió a solas con los 12 discípulos y les dijo: ahora iniciamos nuestro viaje hacia Jerusalén. Allí pasará todo lo que anunciaron los profetas acerca de mí, el Hijo del Hombre. Porque en Jerusalén unos hombres me entregarán a las autoridades de Roma. Los romanos se burlarán de mí, me insultarán y me escupirán en la cara. Luego me golpearán y me matarán, pero después de 3 días resucitaré. Los discípulos no entendían de qué hablaba Jesús. Era algo que ellos no podían comprender. Jesús iba llegando a la ciudad de Jericó. Junto al camino estaba un ciego pidiendo limosna. Cuando el ciego oyó el ruido de la gente que pasaba, preguntó: ¿qué sucede? La gente le explicó: ahí viene Jesús, el del pueblo de Nazaret. Entonces el ciego se puso a gritar: Jesús, tú que eres el Mesías, ten compasión de mí y ayúdame. Aquí tienes más videos. Suscríbete, activa la campanita, comparte y deja tus comentarios. Gracia y paz.